estamos, ¿no? No, pues muchas gracias a los compañeros de los medios de comunicación por siempre atender ahí la invitación a esta rueda de prensa. Hoy nos acompaña el presidente del Comité Directivo Estatal, nuestro presidente Neto Munro, la secretaria general, Lisette López. Ellos son los que están encabezando al PAN pues, en el estado de Sonora. Pues mi amiga secretaria Karina Dora, que nos ayuda aquí en el comité, y por supuesto pues nuestro regidor Rafael Delgadillo, que ya lo conocen ustedes ahí, pues que viene haciendo un buen trabajo ahí en Cabildo. Y pues gracias a todos ustedes. Yo sin más preámbulo, pues yo les dejo aquí la palabra a nuestro presidente estatal, Neto Munro, que para que les platique pues de esta gira que trae ahora por el sur del estado, de qué es lo que vienen haciendo ahí. Adelante, Neto. Pues antes que nada agradecer la presencia de todas y todos ustedes, decirles que estamos muy contentos de esta nueva gira que estamos realizando por el sur del estado. Ayer estuvimos en Abojoa en una reunión con agricultores y ganaderos. Hoy pues nos toca estar aquí también en varias entrevistas y con ustedes. Agradecer la presencia del regidor Rafael Delgadillo, por supuesto de la secretaria general Karina Dora, de nuestro presidente Carlos Castro Cala y de nuestra secretaria general del Comité Directivo Estatal del PAN, el ingeniero Lisette Godínez, aquí con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Decirles que efectivamente vemos muchas cosas que están sucediendo en este país en muy poco tiempo. En muy poco tiempo estamos viendo cómo antes de cumplir un año ya hay una gran decepción en muchos temas que está manejando el presidente López Obrador y también los representantes populares de Morena, que están afectando grave y grandemente a este país, ¿no? Ayer el tema fue de cómo les están afectando con el presupuesto de la federación a los productores del campo, y eso de desincentivar la actividad económica, la actividad empresarial, la actividad que genera los alimentos. Sentimos que es gravísimo para un estado, y no hablo de un estado como la entidad sonorense, sino un estado de la República, una presidencia de la República, porque este es un país que importa grandes cantidades de granos porque son insuficientes, y cuando estamos en el Valle del Yaqui y del Mayo, que son grandes productores de granos, pero además también de hortalizas y de otros productos, incluso de productos que se exportan al extranjero y que generan divisas y por supuesto empleos, no estamos a favor de que se les quiten esos incentivos que necesita cualquier productor, ¿no? No sé qué tan enterados estén. Aquí traigo una lámina. Les tengo que decir que desde 2005 al 2020, que es el próximo año en donde se están proponiendo se han propuesto a través de los años el presupuesto de egresos de la federación, solamente fíjense, el año que entregó el presidente Peña Nieto, el presupuesto total de egresos era de 5,280 billones de pesos, que son miles de millones de pesos. Y para el año que entra está propuesto 6,096 billones de pesos, un aumento de un 4.4% comparado con el anterior. Esta gráfica es proporcionada por la Cámara de Diputados, que es donde llega la iniciativa del presupuesto de ingresos y de egresos del presidente de la República. Pero luego vemos cómo en la famosa SADER, que era la Zagarpa, que habían prometido que aquí iba a ser que aquí se iba a instalar la sede de la nueva SADER, de anterior Zagarpa, vemos cómo, a pesar de que hay un aumento en el presupuesto, vemos cómo a la SADER le están reduciendo dramáticamente de 2018 a la fecha, que es cuando recibió el presidente López Obrador, 30,000 millones a
así como se oye, 30,000 millones de pesos de presupuesto a la SADER anterior Zagarpa, ¿no? Y esto obviamente se ve como el anterior, el primer presupuesto que recibió el presidente, pues fue de 76,000 millones de pesos. Lo que está proponiendo él es con un 29-31% menos, está proponiendo 46,253 millones. ¿Y qué pasa? Obviamente que está haciendo recortes que son muy importantes para la productividad y le está quitando a la SADER los programas que son de sustentabilidad y recursos programa de sustentabilidad de los recursos naturales, lo está reduciendo así como se oye, es increíble, ¿no? De 1,134 millones, así como se oye, de 1,134 millones de pesos anuales, está dedicando solamente a un programa federal en toda la nación, en todo México, 66.5 millones. ¿Cómo se llama el programa, perdón? Programa de sustentabilidad de los recursos naturales. Luego, el programa de apoyo a la adquisición de leche, algo tan importante como eso, que tenía 1,768.9 millones, lo está dejando en cero, es decir, lo está eliminando. Luego, el programa de apoyo a la comercialización de los productos agrícolas, de 6,707 millones, fíjense bien lo que estoy diciendo, se lo está llevando a 129.2 millones, de 6,000 millones a 129 millones para todo México, para todo el año. O sea, inconcebible, pues, o sea, se están haciendo las cosas sin ningún conocimiento, sin ningún razonamiento, sin ningún sustento. Luego, el programa de fomento a la inversión y productividad, que tenía 37,718 millones y era precisamente para el fomento a la inversión y productividad, está teniendo una baja en presupuesto de 10,467 millones al año, es decir, lo piensan dejar en 27,251 millones de 37,000. 10,467 millones de pesos menos. Y así como están otros también que se están reduciendo. El programa de medio ambiente de la SADER, de 1,138 millones, lo están dejando en 66 millones. O sea, no tiene lógica, mejor que los desaparezcan, pues, ¿no? Pero piensen a nivel nacional, piensen en 32 estados. ¿Para qué les sirven en un año 66 millones? Yo siento que nomás para la operación burocrática, es decir, para no desaparecerlas, pero no van a poder realizar ningún acto de apoyo, ninguna acción de apoyo en estos temas. Luego también para la cuestión social, de 6,800 millones está bajando a 5,176, que son 1,600 millones menos. Y también para el tema de la competitividad, de 44,000 millones que tenía el 2019, lo están reduciendo a 27,380. ¿Y qué pasa con esto? Desincentivan la productividad y esto conlleva a pérdida de empleos, a no generación de beneficio económico para la entidad, a reducción en el pago de impuestos al haber baja productividad, pero sobre todo también para aquellos que exportan, también baja en la exportación y por lo tanto menos derrama económica en el tema de captar divisas como país exportador. Esto es lo que está sucediendo con este gobierno, porque yo no sé si el presidente tenga asesores y tampoco sé qué tan buenos asesores sean, porque no pueden hacer que cierren empresas maquiladoras en México, no pueden hacer que cierren plantas ensambladoras de automóviles en México, no pueden seguir afectando al campo tampoco en México, porque todo esto nos lleva a una crisis económica
a una recesión, como es el paso que lleva México, apunta a México a que un trimestre más sin crecimiento o en crecimiento cero, entonces ya estaríamos abiertamente en una recesión. Esperemos que por ser la época navideña se reactive la economía, que es natural que se reactive, ustedes saben, con el tema de los aguinaldos y todo esto, para que no lleguemos a la recesión, porque la recesión va a traer aparejada otros problemas para el país, falta de confianza de la inversión extranjera, que ya de por sí se ha invertido mucho menos por parte de la inversión extranjera en el país. Obviamente pérdida de empleos, que ya también hay decenas de miles. Nada más aquí en Sonora se perdieron el fin de semana pasado 2,000 empleos de una maquiladora, y se dice fácil 2,000, pero imagínense si son 2,000 sostenes de una familia, padres de familia que tienen hijos y esposa y carro y casas que pagar, se van a quedar sin trabajo. Es dramático lo que está sucediendo por un manejo equivocado de la economía. Entonces, no es solo el único problema, tenemos un problema avasallador y desmoralizador también en el tema de la seguridad. Pues ustedes la han padecido aquí por años, pero se ha incrementado en todos los municipios que está gobernando Morena, y por supuesto en el país. Lo que sucedió anoche con una familia decente, trabajadora, con niños, pues es trágico, es lamentable, es algo que debería de asombrarnos, porque no podemos acostumbrarnos a vivir con eso, porque eso se puede revertir, porque eso tiene remedio, pero tiene remedio con una política pública integral de solución al problema, tiene remedio con mayor presupuesto. Y aquí es donde vienen los diputados que nos representan ahorita en la mayoría morenista, tanto en la Cámara de Diputados Federal como en el propio Senado, y por supuesto en este caso en las cámaras locales. Los diputados de Morena no son diputados del pueblo, no están presentándole ni cuentas ni resultados al pueblo elector, porque cuando un diputado llega a la Cámara, aunque llegue por la vía plurinominal, llega por la votación porcentaje que obtuvo su partido, cuando es plurinominal, por el porcentaje de votos, y cuando es de manera directa, pues es obviamente ganado en una elección constitucional. Y estas personas están legislando a favor de todo lo que manda el presidente, aunque tengamos un presidente que no sepa lo que está haciendo, porque está demostrando que no sabe lo que está haciendo, y ellos están apoyando que nos vayamos al precipicio en el país, cuando ellos pudieran, porque tienen el poder para hacerlo, evitar que sucedieran este tipo de cosas que van a afectar la productividad en el campo, que van a afectar también el tema de la exportación ganadera, y que así como esa, como les digo, nos están llevando con la planta maquiladora y con las plantas ensambladoras de carros. Se fueron una planta de Celaya, Guanajuato, de la Ford, y una de Silao, que era de la Chevrolet, ya se fueron también del país, por falta de condiciones de seguridad, por falta también de incentivos de parte del gobierno. El gobierno no es el empleador. Entendamos que el gobierno, entre menos obeso, entre menos robusto esté, entre menos burocracia tenga, ese dinero puede servir para que hagan obras en beneficio de todos los ciudadanos, no que se gaste en nómina o en gasto corriente que va aparejado con la nómina. ¿Y qué hablamos del gasto corriente? Gasolina de vehículos, compra de vehículos, renta de vehículos, compra de papelería, compra de uniformes, renta de locales, de oficinas, etcétera, que no le deja ningún beneficio al pueblo, a la sociedad. Es decir, estamos repitiendo los errores que ya conocemos, que ya cometieron los que de alguna manera convirtieron en político a Andrés Manuel López Obrador, llámese Luis Echeverría Álvarez o José López Portillo, que fueron tan negativos para este país, y se están cometiendo los mismos errores, pues. Entonces, yo sí creo que si no se corrige, porque el presidente se acuerda todos los días de dos expresidentes que ustedes no necesito ni decirles los nombres, se saben quiénes son,
Y esos dos expresidentes no se le caen de la boca ni de la mente. Cuando hubo un presidente que acaba de salir en 2018, que fue el que le entregó a él, y que se anda paseando con su novia por todo el mundo, y que no se acuerda de él, hace como que si tuviera amnesia, ¿no? Pero sí se acuerda de dos presidentes que económicamente hablando le dieron estabilidad al país, esa estabilidad de la que él está disfrutando. Se construyó pues esa solidez económica en el país, en el tema de reservas monetarias para el país, también por supuesto en el tipo de cambio que se estabilizó, también en el tipo de interés que se cobra en los bancos, en los créditos a largo plazo que ya no existían. Acuérdense del Barzón, de todo lo que se tuvo que crear cuando el PRI entregó el gobierno, porque había un desequilibrio total y fatal en las finanzas del país. Y eso no se acuerda el presidente cuando habla de estabilidad económica. Dice, estamos bien, no tenemos inflación, no tenemos gran deuda, etcétera, etcétera, si ustedes lo oyen todos los días, pero no dice, esa se la debo a los presidentes del PAN, por ejemplo, que pero cuando habla de la inseguridad, que él ya rebasó los números de los tres presidentes que estuvieron antes que él, y me refiero a Vicente Fox, a Felipe Calderón y al propio Peña Nieto, ya ahorita él ya trae 30,000 muertos en estos prácticamente 11 meses. Y en ese mismo lapso de tiempo, el otro que también llevaba muchos, pero era la mitad, Enrique Peña Nieto llevaba la mitad. Y Calderón en esa época ya llevaba 8,000, y el presidente Fox llevaba 12,000, y él ya lleva 30,000. Y él habla todos los días así con una parsimonia que uno se queda asombrado cuando dice, vamos bien, estamos reduciendo la incidencia. En realidad, ¿a quién cree que engaña? Pues, ¿no? Estamos en una situación difícil. Nosotros queremos manifestar abiertamente que estamos a favor de los productores de todo tipo. Aquí estamos hablando de un valle eminentemente agrícola, pero estamos a favor de cualquier persona que genere empleos, que pague impuestos y que genere derrama económica en un municipio o en un estado. Y no es con la política pública que está siguiendo el gobierno federal como este país va a crecer en lo económico, sino por el contrario, vamos a seguir en ese marasmo, vamos a seguir en esa situación tan difícil que estamos atravesando como país. Y yo creo que es momento de que abramos los ojos y que le exijamos a los diputados de Morena, y digo de Morena porque son los que tienen la mayoría en el Congreso local y en el Congreso federal y en el Senado de la República, para que hagan su trabajo y sean representantes populares del pueblo, de los que votaron por ellos, no representantes populares del presidente, para cumplirle al presidente todas sus necesidades que no llevan al país por buen rumbo. Esto es lo que yo pudiera decir, y sí me gustaría, por supuesto, escucharlos, poderles responder cualquier tipo de pregunta o inquietud que ustedes tengan, ¿no? En la política local, o más que local, regional, sonorense, la política sonorense, ¿cómo ves estos panoramas? Porque lo nacional Exactamente ya lo igual. hemos oído, pero a nivel de administración estatal, ¿cómo lo ves? Exactamente igual. También tenemos en Sonora crecimiento cero, así como se oye, crecimiento cero. También tenemos en Sonora pérdida de miles de empleos. También tenemos en Sonora una inseguridad exacerbada, fuera de control, y obviamente también tenemos en Sonora una alta burocracia. Yo nomás quisiera que ustedes sacaran cuentas aquí en la mente en este momento. Sonora tiene un presupuesto anual, fíjense lo que voy a decir, tiene un presupuesto anual de 68,000 millones de pesos. Aquí no son billones, aquí son millones, miles de millones. 68,000 millones de pesos. De ese presupuesto de 68,000 millones de pesos, el gobierno de Sonora gasta 55,000 millones de pesos en gasto corriente. El gasto corriente no genera nada, no produce nada, no fomenta nada. Sí, ahí va todo eso.
salarios, gasolinas, teléfonos celulares, rentas, etcétera, etcétera, papelería. ¿Cómo puede esperar un pueblo que haya obra? ¿Cómo puede esperar que ustedes puedan ver aquí pavimentación, obras de drenaje y alcantarillado, edificios, escuelas, etcétera, hospitales, cuando se gasta mucho más, pero mucho más, 2/3 partes en temas que no nos van a generar nada a los ciudadanos? Eso sí, mantener una burocracia obesa para que nos aplaudan o para que nos digan que vamos muy bien, pero que no nos genera a los ciudadanos, a los que realmente pagamos ese dinero. Porque no sé si sepan ustedes también esta historia, que de cada peso que pagamos de impuestos, cuando mucho regresan algo así como 11 o 14 centavos de vuelta. Es decir, todo lo que nosotros pagamos, todo se va a la federación primero y luego de allá viene ya en apoyos a los estados, pero no nos devuelven ni siquiera 20 centavos de ese peso que pagamos. Y de ahí todavía el gobierno del estado tiene que mandarle a cada municipio 4 centavos por cada peso. Pues ¿qué van a hacer los alcaldes también, verdad? ¿Y qué va a hacer el gobierno también? Es decir, necesitamos pues modificar el sistema de distribución de los impuestos, y yo tengo que decirles que en Sonora los 15,000 millones que le sobran a la gobernadora, esos 68,000, por decir algo, con eso tiene ella que abonar a la deuda pública, también tiene que hacer obra pública y también tiene que darle lo que le corresponde a los ayuntamientos. Solamente con 15,000 millones de los 68,000 ella puede hacer eso. Le sobran aproximadamente 15,000 para repartirle a 72 municipios, para abonar, como dije, a la deuda y para hacer obra. Por eso no se ve la obra, por eso los ayuntamientos tampoco tienen suficiente dinero y por eso sigue la deuda creciendo, porque el servicio de deuda que la gobernadora no puede cumplir por la falta de recursos, pues con los intereses se está incrementando año con año. En esas estamos en Sonora. La gobernadora tiene una forma de poder corregir esto y lo puede corregir con la ayuda de los diputados locales. ¿En cómo lo podría hacer? Tendría que hacerlo reduciendo la burocracia, reduciendo el gasto corriente y redistribuyéndolo en los rubros que antes dije, ¿no? De apoyo a municipios y apoyo, por supuesto, para obra pública, ¿no? Esa es la situación que está pasando. En el tema de la inseguridad, ya más local todavía, los municipios, le pregunto por un municipio que usted conoce muy bien, Puerto Peñasco. Puerto Peñasco. Lo que ha pasado en Puerto Peñasco, ahora el hallazgo de 40 y tantos cadáveres. Así es. Y un ambiente pues de violencia que está detrás de todo eso. No, en Puerto Peñasco quiero decirle que son osamentas, porque digo, hay que decir las cosas como son, osamentas de años atrás, no sabemos cuántos años, eso lo va a determinar la medicina forense, pero Puerto Peñasco no es noticia en inseguridad y usted sabe que no miento. Hay muy pocos ayuntamientos en Sonora que no son problemas de seguridad y con orgullo decimos que Peñasco es uno de los municipios más seguros, pero de que están las osamentas es cierto, de que las encontraron y que son de años atrás, no sabemos cuántos años, también es cierto. Pero a eso iba mi pregunta, pues, ¿cómo le hace o le ha hecho Puerto Peñasco para no tener problemas de violencia que tenemos? No digo en Cajeme, en Navajo. Bueno, yo creo que hay la solución de la inseguridad es integral. El problema de la inseguridad es multifactorial y lo hemos dicho muchas veces. En Peñasco hay mucho fomento al deporte, en Peñasco también hay mucho fomento a la cultura, en Peñasco también hay mucho fomento o promoción para que haya turismo y ese turismo genera derrama económica y genera empleos y la gente está ocupada trabajando, pues no está haciendo lo que no debe. Yo creo que hay ahí una muy buena comunicación entre autoridades y por supuesto entre sociedad, y esto, por supuesto que hay problemas y por supuesto que hay drogas. No hay, yo creo, un lugar en el mundo, especialmente en México, en donde no hay ese tipo de situaciones,
pero sí hay también mucho fomento al deporte y también mucho fomento a la cultura y a la educación, y yo creo que aparte de que hay empleo, porque en Peñasco, no sé si sepan, mientras que Sonora está creciendo a tasa cero y mientras que México está creciendo a tasa cero, Puerto Peñasco crece al 8% anual. En Puerto Peñasco nos visitan 2.5 millones de turistas entre nacionales y extranjeros. Es decir, se promueve la ciudad, se promueve el turismo, se trabaja y nos sentimos muy contentos de cómo somos una isla prácticamente en un estado tan grande como Sonora, en donde afortunadamente no nos ha contaminado ni Morena, es una contaminación nefasta, ni tampoco lo que es la violencia, ¿no? Y todo eso que está tan feo en todo el país, ¿no? Y ahí también, como les digo, no existe el desempleo, ¿no? Afortunadamente. Y yo creo que es un trabajo que tienen que hacer los alcaldes, ¿no? Ustedes les tocó la mala suerte de tener uno de los peores alcaldes del estado y no tienen la culpa, ¿no? Se equivocó de aula, pues, creyó que iba a dar clases ahí, no sabe cómo tratarlos a ustedes como medios, no sabe cómo tratar al personal, no sabe cómo tratar a la sociedad, y vemos un KGM pues en mal estado con sus calles llenas de baches y de ondulaciones, camellones sucios y descuidados, una ciudad con problemas de alumbrado público, una ciudad con problemas de inseguridad, una ciudad con deficiente sistema de recolección de basura, y ahora con un aumento del agua obligatorio, sin consenso, sin un estudio previo, y creo yo que no les están dando los servicios, la calidad de los servicios que ustedes se merecen como ciudadanos, pero sí están viendo cómo sacan más dinero para poder dar aguinaldos y seguir engrosando la burocracia, ¿no? Ese problema que tienen ustedes no es privativo de ustedes, Donde gobierna Morena, hagan de cuenta que lo ves el diablo, ¿no? Navojoa está por el estilo, Empalme está por el estilo, Guaymas está por el estilo, Nogales, Agua Prieta, ¿qué les digo? Ustedes, San Luis Río Colorado. San Luis Río Colorado ya lleva más de 60 homicidios. En San Luis Río Colorado nunca había habido 30 siquiera en el año. Nunca llegaron a 30. Ahorita andamos ahí ya y no ha terminado el año en 60. En Sonora ya van 940 y tantos homicidios. Vamos a rebasar los 1000 por primera vez en la historia de Sonora. En un año. En un año. Nunca había habido más de 600 y fracción en toda la historia. Hoy vamos a rebasar los 1000. Es decir, no están haciendo las cosas bien, no tienen una estrategia, no tienen un sistema, no tienen comunicación entre los entes o las instituciones de seguridad, no hay un clima de confianza entre ellos, y mucho menos tienen inteligencia para poder prever situaciones, ¿no? Para hacer una estrategia. Ahorita hablaba del panorama nacional, y el panorama nacional se parece mucho a la fórmula que usted está dando: reducir la burocracia y redireccionar gastos. Se supone que todos estos recortes presupuestales son para eso, ¿no? No. ¿Qué se está ahorrando? Qué tristeza. Son puntadas del presidente de la República sin ningún sentido. No. Ojalá que fuera a reducir la burocracia. Reducir el fomento a la productividad es un error terrible, porque lo único que genera es miseria. Y es lo que va a pasar cuando desincentivas tú. Por ejemplo, ¿qué ha hecho el Fortasec? Por ejemplo, hablando de seguridad, lo redujo, y eso no es reducir burocracia. Ahí estás afectando a los municipios, a los estados, y estás afectando a los policías, porque los policías... Pero espérame, ahí disculpe que lo interrumpa. ¿Se tiene conocimiento de que el Fortasec era utilizado por administraciones anteriores para desviar recursos? Eso es un pretexto, y también dicen lo mismo del fondo minero, y también dicen lo mismo de las estancias infantiles. Y todavía, si me das uno nomás, te voy a pedir que me des un nombre de alguien que esté acusado, ya no digamos confeso, de corrupción, te la creo. Pero no, fíjate que no es así. No le crean al presidente, carajo. Sean conscientes de lo que dice y analicen.
si fuera cierto lo que dice, ya tendríamos a 20 o a 30 directores de estancias infantiles en la cárcel. Aquí hay una acusación, por ejemplo, por parte de Rodrigo Burs, en cuanto a una acusación, Ajá. que nada más que las acusaciones tienen que ir acompañadas de pruebas. No le sé quién las haga, si las hago yo, tú o cualquiera de los que estén aquí. Si yo acuso, yo tengo la obligación de la carga de la prueba. No se vale difamar ni calumniar, y no estoy defendiendo a nadie, ¿no? No estoy defendiendo a nadie. No, es que es lo correcto. Yo no puedo decir que tú eres X cosa si no tengo los elementos para decirlo, lo que quiero. La acusación es en cuanto al gasto, pues, se está inflando algunos gastos. Me refiero, ese tema es que se pruebe. Si aquí en el ayuntamiento están inflando el gasto, lo primero que tiene que hacer cualquier regidor, cualquier autoridad y cualquier ciudadano también que tiene el derecho, sí, por supuesto, sabe el caso, el regidor, tienen que sustentarlo con pruebas, tienen que interponer las demandas, porque yo creo que ya se debe de acabar el tiempo también de que acusemos si no tenemos evidencia. Yo estoy hablando de un presupuesto que este es el presupuesto que presentó el Ejecutivo, o sea, el Ejecutivo se llama Andrés Manuel López Obrador, que envió a la Cámara de Diputados y que está tratando de dañar todo lo que tiene que ver con productividad en el país. Y productividad significa generación de riqueza, generación de empleos, derrama económica, exportación de productos. Y el presidente, lejos de impulsar la productividad, está propiciando que haya desconfianza en el país, que haya pérdida de empleos, que haya baja en las divisas que se obtienen por exportaciones y que por supuesto este país no crezca económicamente. Es lo que pasa cuando desincentivas la actividad económica. Hay la creencia que el generador de empleos por excelencia es el gobierno, no, el gobierno es el peor administrador, y no hablo de este gobierno, hablo de todos los gobiernos, de todos los países. Por eso en los países desarrollados es delgado el gobierno, es light, son los... Entonces no tenemos una burocracia delgada. Nosotros aquí tenemos una burocracia obesa, muy obesa, que tiene que reducirse, pero en el estado está igual y en los municipios está igual. Ahorita platicaba yo con el señor regidor Rafael Delgadillo y me decía que Cedesón es el que tiene algo así como 4 secretarios o subsecretarios de la Secretaría de Desarrollo Social, y dice, todos los recursos los está manejando la federación, pues ya saben la política del presidente de embachichar todo, ¿no? Y entonces, ¿qué razón de ser que haya 4 subsecretarios o 3 no le hace si no están manejando recursos? Pues es nada más pagar sueldos sin que hagan su trabajo, sin que den resultados, ¿no? Yo sí creo sinceramente que el problema del presidente de la República es que él nunca administró ni siquiera un puesto de chicles, pues, ¿no? Nunca tuvo una empresa, nunca tuvo un comercio, nunca tuvo una formación también empresarial y ni administrativa, y de repente se convierte en el presidente de la República, ¿no? Y entonces, si no se asesora, si no contrata asesores que conozcan, pues van a hacer este tipo de cosas, pues, porque los asesores que tiene el presidente no lo están ayudando, y a lo mejor tiene buena fe, pero luego con los diputados que tiene, que levantan la mano a todo lo que él propone, cuando fueron votados por el pueblo, cuando se deben al pueblo, cuando les paga el pueblo, y lejos de defender al pueblo todavía le quieren incrementar la tarifa del agua, como el diputado Javier Lamarque, los derechos del agua, pues este señor, pues qué poco solidario y qué poco comprometido después de haber sido alcalde de Cajeme, con un municipio que está ahorita batallando mucho con los temas de seguridad, de obra pública y sobre todo pues con lo del campo, ¿no? Que ya se ve venir y que él sabe muy bien porque él es diputado, y lejos de tratar de modificar, porque esta tiene remedio, no la han votado. Si no hay una defensa de los diputados de Morena y de los diputados de la oposición para que esto se redistribuya de manera correcta, para que se apruebe de manera correcta, vamos a tener un pésimo año 2020 económicamente hablando en esta región y en todo el país, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, voy a aprovechar, cambiando el tema un poco, lo más político. Se están preparando los partidos para el 21, los de ahora, ¿no?
Usted ya incluso aquí dijo la vez pasada que tiene su candidato o el que más se le hace idóneo para el PAN, que sería el prianista Toño Tezarán, ¿no? Y dentro de la política, dentro del PAN, si por ejemplo Guillermo Padres quisiera participar en la vida interna del PAN, ¿Usted le iban a abrir la puerta, le iban a permitir con un militante activo? ¿Cuál es el tema? Eso es un tema muy trillado, miren. Pero sin embargo viene en futuro trillado, sí, pero ahí viene en futuro esto. Sí, miren, y les voy a decir, nadie sabemos aquí cuánto tiempo más va a llevar el proceso de Padres. Padres lleva un proceso, ustedes saben, y lo lleva en libertad, como lo debió haber llevado desde el principio, también hay que decirlo. Lo metieron en la cárcel por venganza política, pero porque él podía haber llevado ese proceso en libertad. Lo sigue llevando en libertad ahora. Y ese proceso puede durar 1 año, 2 años, 3 años. ¿Por qué mejor no hablamos así de frente cuando él pueda participar? Porque ahorita no puede participar. Simplemente él no está con sus derechos vigentes para participar, porque está llevando un proceso, como les digo, no, que puede resultar inocente, que puede resultar culpable, eso lo sabemos. Entonces yo creo que mejor hablemos de lo que sí es tangible, de lo que sí podemos cambiar, de lo que sí podemos en este momento solucionar. Y yo les quiero decir que nosotros criticamos, como me ven, con valor y con verdad también, y de frente también, y con verdades, con algo que no nos puede nadie rebatir. Y les quiero decir que estamos haciendo una propuesta para mejorar la seguridad del estado de Sonora, una propuesta hecha con personas experimentadas en el tema de seguridad pública, con experiencia en seguridad pública, con académicos de la Universidad de Sonora y también con expertos en seguridad nacional. Estamos terminando lo que es la presentación. De hecho, vamos a editar un libro con ese tema, con la participación de todos esos expertos en el tema de seguridad, y la vamos a presentar. El libro no va a estar listo, no quiero mentirles, el 13 de noviembre, pero el 13 de noviembre los invitamos a todas y a todos ustedes cordialmente a que nos acompañen en Hermosillo, al centro de eventos que se llama La Cascada en Hermosillo, a la 1 de la tarde. Ahí presentaremos la propuesta de seguridad del PAN, porque yo creo que está bien que seamos críticos, que señalemos lo que está mal hecho, pero también que aportemos propuestas para que mejoren las condiciones. Y en este sentido, la invitación, como les digo, es muy cordial para todos ustedes, para que nos ayuden a difundirla. Estamos invitando a la señora gobernadora, estamos invitando al delegado Jorge Tadei, estamos invitando a los 33 diputados locales, a los 72 alcaldes, a todos los regidores de todos los ayuntamientos, a todos los síndicos también, y por supuesto a todos los organismos de la sociedad que nos puedan acompañar. Creemos nosotros que es una propuesta integral, una propuesta hecha por expertos, y es una propuesta que la va a adoptar quien quiera adoptarla, pero el que la adopte estamos convencidos que va a empezar a mejorar sus resultados, ¿no? Porque, como les he dicho, este problema es multifactorial. No es nomás de que los policías ganan muy poquito, que merecen un mejor salario, no es nomás que les falta mayor capacitación, no es nada más de que se necesita que haya menos impunidad de parte de los jueces, no es nomás de que tiene que haber coordinación e inteligencia y mejor equipamiento en armamento. Es decir, no es nomás que los niños no deserten de la escuela, es decir, que no haya deserción escolar, que el gobierno tiene la obligación de acompañarlos hasta el final de su carrera profesional, o su maestría o su doctorado. Miren, cuando todos ustedes, estoy seguro que alguna vez han podido viajar a Estados Unidos, o la mayoría, y ustedes saben que allá no hay escuela que no tenga su transporte escolar, y es gratuito. Van por los niños afuera de las casas y los llevan de regreso. En las escuelas de Estados Unidos les dan alimentos, no como estos que dan aquí en México, les dan comida real, le cobran una pequeña cuota al padre, pero mínima, y allá pueden hacer eso porque no hay desvío de los recursos, porque no hay corrupción, porque se hacen las cosas de manera correcta. Y yo creo que ya es hora que nosotros pensemos
que podemos mejorar, que no podemos resignarnos a ser mediocres ni tercermundistas, porque tenemos todo para ser un país de primer mundo, ¿no? Así, en síntesis, ¿en qué consiste esa propuesta que van a hacer? Eso es una propuesta integral en donde nosotros estamos, por un lado, promoviendo la prevención, es decir, que no se nos pierdan los niños y los jóvenes en el camino, que no haya deserción escolar, que no les falten becas y útiles escolares. Eso es por un tema de prevención. Luego, en el tema de seguridad es mejorar el salario de los policías, mejorar las prestaciones de los policías, hacerlos sujetos de crédito de vivienda y de muebles, tenerles un seguro de vida mejor a los policías, dignificar el trabajo y el salario del policía de tal manera que a él le pueda hacer cosas incorrectas porque va a perder mucho. Ahorita no tiene nada que perder el policía porque es el cabuz de un ferrocarril, por poner un ejemplo, es el más mal pagado en un ayuntamiento, y es el que no sabe si va a regresar cuando sale de su casa, y es el que nos cuida a nuestros hijos, y es el que nos cuida a nosotros. No es posible esa injusticia que se hace con los policías, pues. Pero además tenemos que buscar también que haya coordinación y transversalidad entre todas las autoridades de seguridad, que haya inteligencia para que no pasen las cosas y después nada más lleguen a poner el cordón para delimitar, como aquí ustedes que acuden a ver esos eventos, el área del crimen y levantar el informe policial homologado, cuando lo que tenemos que evitar cuando somos autoridad es evitar que las cosas sucedan, y esas cosas se evitan con inteligencia, con estrategia. Es decir, son muchos temas los que lleva, pero esa propuesta es integral. Son los básicos de la propuesta. Sí, entre otras cosas, mejorar el salario, mejorar la capacitación, mejorar las prestaciones, mejorar la educación, mejorar los incentivos, porque no puedes pedirle a un policía que gana 6,000 pesos que defienda tu vida, y que haga el trabajo que en Estados Unidos saben cuál es el salario de un policía municipal promedio. Pues se los voy a decir y se van a caer para atrás. Son $61,000 anuales. $1 millón de inversión al año. En México son 72,000 u 80,000 pesos mensuales. Al año. Al año, perdón, son 6,000 pesos mensuales, 7,000 pesos mensuales. O sea, no. Sí, 91,000 pesos que son menos de $5,000. ¿Cómo? ¿Quién vive así, pues? ¿O a qué autoridad piensa que ese policía va a hacer el trabajo con entrega, con dedicación? Y muchos los hacen porque tienen la vocación, pero es una injusticia lo que hacemos desde los gobiernos y también desde la sociedad al permitir que a los policías los maten y les den un seguro de vida de 100,000 pesos, por ejemplo. Es una cosa terrible, ¿no? Que ahí se va en el gasto del funeral. Es decir, tenemos que darle vuelta a las cosas, tenemos que romper paradigmas, tenemos que romper círculos viciosos, y eso se hace cuando se quiere hacer, se hace porque se tiene que hacer. Por eso les digo yo, lo que sucede en algunos municipios del estado, lo que sucede en algunos estados de la república, no tiene por qué no hacerse en Sonora, pues. No podemos resignarnos a la mala suerte, no podemos resignarnos a los malos gobiernos, no podemos resignarnos a los malos funcionarios. Tenemos que sacarlos, tenemos que exigirles, tenemos que evidenciarlos. No podemos ser cómplices de ellos. Usted, cuando estuvo secretario de Seguridad Pública, ¿incrementó el salario de los policías? Sí, ¿de la cuándo a policía cuándo? estatal, pues cuando entré ganaban así, como dije, 6,500 pesos mensuales, y nosotros lo llegamos a poner, el de los de 6,000 en casi 14,000, y los que ganaban 9,000 en casi 18,000 más o menos. Pero además les dimos incentivos y además les incrementamos el seguro de vida también. ¿Se mantiene ahorita el salario? Les dimos uniformes dignos, les dimos armamento digno, les dimos helicópteros blindados, les dimos muchas cosas que todavía tienen, porque no han mejorado nada desde que los dejamos nosotros tampoco. Pero sí les dimos el trato digno que merecían, ¿no? Sí, por supuesto, porque... Y bueno, los resultados están a la vista, ¿no? No está mal que yo lo diga, pero nada que ver los resultados que nosotros tuvimos con los actuales, nomás váyanse a las comparaciones. Y también
pues por algo me dejaron 6 años, porque a los demás los corren, a todos los que han estado antes y después que a mí los corren. Y no creo que los corran por bueno, nadie corre a alguien por bueno, ¿no? Bueno, muy bien. Listo. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.